Queremos decirle lo siguiente: si hay algo que usted quiera regalarle a sus hijos, regálele la tranquilidad de una cuenta de ahorro infantil. Incentive el hábito de ahorro, por supuesto de la mano de Acodhar DRL. Acérquese a las sucursales en San Salvador, San Vicente, Cojutepeque, Hilo Vasco, Victoria, Cabañas, San Sebastián, San Vicente, para que le brinden asesoría. Acodhar DRL, 50 años creando oportunidades. Quiero también darle lectura a algunos de los WhatsApp que nos están llegando a nuestro 72 55 44 81. Dice este televidente, Rafael lo ha visto recientemente, dice, mismo modo de operar, y lo que publica es una noticia de 1988, cuando el FMLN mató a 11 empleados de CEL e hirió a otros 17. Buen día, don Rafael. Me imagino que a todos los presidentes van a ir presos porque todos son corruptos, y con el agua estamos mal, y con la pensión son unos ladrones, y Sánchez Serén es por gusto, dice este televidente. ¿Por qué el presidente y su gabinete siempre que se han referido a la violencia se refieren a que las empresas son las culpables? Si se van del país o cierran es normal. Si salen llamadas de penales amenazan con que van a multar a las telefónicas. En verdad lo que menos quieren es que este país tenga inversión y empleo. Con su política de ataque, todo lo que es empresa, la política es afrontar y la violencia es otra, dice. Buen programa, Rafael, lo miramos todos los días, muchas gracias. Hola, Rafael, parece que al presidente con el viaje a Venezuela lo iluminó el pajarito de Hugo Chávez. Buenos días, tienen más capacidad de mando los mareros que Sánchez Serén. ¿A dónde está nuestro presidente? No lo veo. Muy buenos días, Rafael. Con respecto al expresidente Saca, es magnífico lo que está haciendo la Corte para poner precedente, ya que él se burló de todos los salvadoreños. Él nunca trabajó para el pueblo, sino para él y su familia, y lo que robó de las partidas secretas, que diga que lo hizo, lo invirtió en su empresa. Mira, Rafa, ¿por qué solo los mensajes que te convienen lees? No, los leemos todos. Aquí no nos hemos saltado ninguno, excepto los que quedan de un día para otro, que ayer nos quedaron casi 200. Es muy difícil poderle dar a todo el trámite, pero van en orden de llegada, tranquilo. Buenos días, quiero denunciar que en San José Villanueva, Departamento de la Libertad, Colonia Vega 1 y 2, nos dan agua solo 2 horas cada 15 días y las residenciales tienen las 24 horas. Hay una plaga muy grande de plaga de zancudo, por la que la gente tiene agua hasta en guacales que alcanza a secar en los pozos. Bueno, esto es importante, pero tampoco es cierto que en Villanueva las residenciales tengan agua 24 horas. Yo vivo ahí y anda da 1 o 2 veces a la semana también el agua. Esto es bastante similar en todos lados. Buenos días, don Rafael. Para el gobierno todo lo malo que sucede en el país es un plan de desestabilización al gobierno, dice. Como la lluvia que se dejó caer el lunes e inundó las calles fue un acto desestabilizador. El gobierno debería de implementar operativos similares a los implementados por el ejército durante el conflicto. Pues yo no sé si eso. El tema es que si no nos ponemos a platicar todos y a resolver, va a ser muy difícil. Pero si lo hacemos con la ideología de por medio, entonces nos polarizamos y nunca terminamos de hacer las cosas. Buenos días, don Rafa, Dios lo bendiga. Sánchez Serén mejor sale huyendo, mejor en lugar de irse de vacaciones a gastar a Cuba y Venezuela, dele ese dinero a la familia de los honrados que son asesinados, o aquí no tenemos presidente. Bueno, están cayendo muchísimos más, pero queremos también entrar al tema preparado para este día. Han pasado 2 meses desde que fue nombrado el nuevo fiscal general de la República y El Salvador sigue en medio de un clima de inseguridad y de lucha contra la corrupción y la impunidad. El 2015 la Asamblea Legislativa lo cerró con una deuda, la elección del fiscal. Eran muchos los nombres que sonaban, incluso el embajador de Alemania en nuestro país se refirió al tema diciendo que se estaban dando cosas ilegales en las negociaciones para ese nombramiento. Llegó el 2016 y en la primera semana de labores los partidos políticos alcanzaron consenso en torno a un nombre de los más de 60 que había en la lista. Se trata de Douglas Arquímedes Meléndez, un fiscal de carrera hasta ese momento trabajando en CEPA, alejado del trabajo como fiscal. Ayer lunes 7 de marzo se cumplieron 2 meses de su juramentación, a la que los periódicos titulaban de esta manera, con fotografías: 83 votos para el fiscal, Asamblea juramenta nuevo fiscal, y solamente hubo una abstención de voto para la elección del fiscal. En sus primeras declaraciones como funcionario del Ministerio Público dijo que haría una revisión de la institución para asegurarse de que los recursos de la Fiscalía sean utilizados de la mejor manera.
y que eso se traduzca en un impacto positivo en la realidad de la gente que reclama del Estado mayor protección ante la ola de violencia que vivimos. Además, hizo un llamado a la Asamblea para que, así como lo apoyaron para su elección, se dotara de los recursos a la institución. Tuvo palabras fuertes contra la corrupción. El fiscal decía que su compromiso era contra la corrupción y también que iba a revisar casos en la institución. Aquí hay un audio de la primera conferencia de prensa que dio el fiscal general al asumir el cargo hace 2 meses. Me convertiré en el fiscal de la gente, en el fiscal del pueblo, que ejerceré mis funciones con carácter, con la Constitución en una mano y con la Biblia en la otra. Investigaremos y atacaremos todos los delitos en general, con especial énfasis en los homicidios, las extorsiones, el crimen organizado y la corrupción. La pregunta es cómo hacerlo. Estoy reforzando unidades, quitando otras. Hay que revisar la fiscalía, lo dije en mi entrevista. Hay que revisarla y de ser necesario hay que hacer una reingeniería. Hay que reforzar aquellas áreas y si hay necesidad de crear áreas nuevas se van a crear. Pero si hay que reforzar. Hago un llamado a la clase política que apoyen la institución de la Fiscalía General de la República, que no la dejen sola, que para que la Fiscalía General de la República funcione, debe tener todo el apoyo suficiente económico y logístico y de todos los recursos en general. Llegó, como diríamos, con los tacos puestos, poniendo los puntos sobre las íes y demandando lo más importante, recursos para una institución que tiene como objetivo la investigación del crimen en el país. El inicio del año ha sido, tras el nombramiento del fiscal, violento. Los índices de homicidio han despuntado y los asesinatos sumarios de igual forma. Ese mismo día en que los periódicos hablaban de la elección del fiscal, también se hablaba de récords en el tema de la violencia y se publicaban cifras del comienzo de este año 2016, elevando las cifras promedio a 41 en el año, 26 homicidios también por cada día durante el 2016, el mismo día que el fiscal tomaba posesión del cargo, y hablaba el fiscal de poner interés principalmente en los asesinatos. Los primeros 5 días del año no pintaban bien para el 2016 y de hecho hasta la fecha, hoy 8 de marzo, las cosas no van bien para los salvadoreños en el tema de los asesinatos y principalmente los homicidios múltiples. El año se estrenaba con un sextuple homicidio ocurrido en el cantón El Zapote, en Jucuarán, Usulután, algo de lo que ya no se habla, ya no se menciona. Hoy estamos hablando de los 11 muertos de Opico, pero si uno hace cuentas puede ver que en apenas 2 meses hemos pasado de una masacre a otra y no se ha hecho nada. Aquella hubiese bastado o ser suficiente para que hubiésemos hablado de emergencias, de resultados inmediatos, de ataque, etcétera. Pero tenemos un nuevo fiscal que llega con ese papel. Una de las primeras decisiones administrativas que tomó el fiscal fue la de cambiar jefaturas a nivel nacional y revisar los casos de nepotismo dentro de la institución. Se hablaba de 60 cambios que habría ordenado en la primera semana de trabajo. Así lo afirmó el 19 de enero, que dentro del Ministerio Público se realizaron 60 cambios de jefaturas a nivel nacional. Estos corresponden a 16 reubicaciones, 16 rotaciones y 28 ascensos. De acuerdo con el fiscal Meléndez, los cambios se han basado en 3 aspectos: en la potencialización de los fiscales que no habían sido tomados en cuenta y estaban desplazados, otros que merecían estar en otros puestos y por su trayectoria. Esto decía al referirse a estos cambios. Podría existir una infiltración, ¿verdad?, de personas interesadas o externas a la institución en los procesos penales, en los procesos de investigación. Es mi obligación revisar quiénes son las personas que están alrededor en las diferentes áreas en el tema de asesoría. He encontrado, por lo menos desde lo que se manifestó, que había unas personas pues que no venían a laborar. Pero se ha hecho rotación de todas las jefaturas, ¿verdad? Y posteriormente se va a hacer una evaluación concreta de toda el área de Oriente.
Estos eran los primeros días de trabajo del fiscal general. Después de estas declaraciones, el fiscal ha tenido un perfil mucho más bajo, se le ha visto menos en los medios. Consultando nosotros su presencia para nuestros programas, se nos dice que tiene 39 peticiones de entrevistas antes que las nuestras y que entonces él no puede dar entrevistas en este momento porque está muy ocupado. Tenemos también, decía entonces el fiscal, indicios de infiltraciones y que realizar investigaciones internas dentro de la institución. Resultados de estas investigaciones a la fecha, muy pocos, hablando en términos de dar a conocer públicamente sobre esas investigaciones. Como se ha constatado, el 2016 se pinta para ser uno de los años más violentos en la historia del país, al menos a cómo van las cosas, y es necesario entonces analizar el papel de la Fiscalía en este tema. La semana pasada se dieron hechos que impactaron grandemente a la opinión pública. En San Juan Opico, 11 personas fueron asesinadas y ahora se sabe que la orden de ejecución salió de los penales de Izalco y Ciudad Barrios. Otro caso, Industria La Constancia, cerró operaciones en su planta frente a la central de abastos de La Tiendona por el alto nivel de inseguridad que existe en la zona y para eliminar o reducir el peligro hacia sus empleados que se ven afectados por esta violencia. El fiscal general tiene un papel importante, pero se lo estamos dando. Ayer en la conferencia de prensa quien aparecía era el ministro de Seguridad y el director de policía junto al presidente de la República. El fiscal general llamado nada más a una reunión cuando tiene una participación importante. ¿Quién lidera las investigaciones? Es el presidente el que sale revelando la información de que las órdenes vinieron del centro penal y no el fiscal general. La familia de las víctimas exigieron a las autoridades que frenen la ola de violencia y el actuar impune de las pandillas. Antes de continuar con este tema, tenemos una llamada. Está con nosotros al teléfono Ricardo Sosa, criminólogo, experto en seguridad. Ricardo, muy buenos días. Gracias por atender esta llamada. Buenos días, licenciado Domínguez. Un placer saludarle. Bendiciones para toda su teleaudiencia y un cordial saludo para Canal 8. Ricardo, estamos analizando estos 60 días del fiscal general que prácticamente transcurren entre el inicio de su gestión con una masacre el 1 de enero y otra ocurrida esta semana. ¿Hay algo que podamos decir sobre el trabajo del fiscal hasta este momento? La evaluación, licenciado, realmente es muy débil todavía en este momento, ya que el fiscal se ha dedicado, entiendo yo, a revisar la casa, a sentar las bases para su trabajo, pero el problema es que el país necesita que el Estado funcione y funcione rápidamente. Y eso, la lentitud con la que se trabaja en los 3 órganos del Estado es realmente una lentitud que desespera, que frustra, y que realmente uno no entiende por qué con los salarios, con las bonificaciones, con todas las prestaciones que tienen los funcionarios en los 3 órganos del Estado, no pueden encerrarse hasta buscar una solución. Y esto lo vemos en la sala, en la Corte Plena de la Sala, lo vemos en el Ejecutivo y lo vemos en el Legislativo, una parsimonia para trabajar, para tomar decisiones, para tomar acuerdos y para realmente dejarse de estar en reunionitis, tomando café, buen trago, cuando realmente los problemas del país son desesperantes, son agobiantes, y uno desde afuera dice, bueno, ¿y por qué no se hacen el ABC de las cosas? Y realmente creo que en el tema de la Fiscalía ya basta de ordenamiento, ya basta de planificación, se quieren resultados. Ustedes hace unos minutos nos recordaron la entrevista, las primeras declaraciones, y muy atrevidas las declaraciones, licenciado, en el sentido de que en una mano la Constitución y en otra la Biblia. La pregunta es, 60 días después, ¿se mantiene ese planteamiento más que todo de la Biblia en la mano? Yo diría que son incógnitas que el fiscal debe responder, pero una de mis primeras impresiones es que en este momento ya pasó la luna de miel del fiscal,
y ya pasó ese abrazo que se dio con todos los partidos políticos que votaron por él, pero lastimosamente ya en 60 días ya existieron 2 o 3 casos relevantes donde tiene que tocar fibras sensibles de los partidos políticos. Y el primer caso que se le presentó y que no ha hecho absolutamente nada es la investigación de la tregua. Hasta hace 15 días la respuesta de él ante los medios de comunicación es que la investigación no se había llamado a declarar a nadie, que no se había hecho nada completamente en la revisión del expediente que él encontró. ¿Qué otra cosa nos dijo? Nos informó a toda la población de que lo que encontraba ahí eran investigaciones dispersas. Y interesantemente la semana pasada llama a los 2 señores exdirectores de los centros penitenciarios mencionados en el ingreso de prostitutas y de discotecas y todo el desorden que un medio de comunicación puso en la palestra. O sea que yo lo que puedo denotar de sus declaraciones ante los medios es que existe incongruencia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo, porque si él 15 días antes nos dice de que no hay ninguna investigación abierta sobre la tregua y que no va a llamar a declarar a los funcionarios que aún están en este gobierno ejerciendo alto poder en el Ejecutivo, y luego por una entrevista, por una reportaje de un medio de comunicación que pone en la palestra pública el tema de estas fiestas, entonces llama en menos de 24 horas a declarar a los 2 exdirectores de estos centros penitenciarios. Así que realmente, licenciado Domínguez, mi apreciación es que el fiscal ya tuvo su primer prueba de fuego y es la investigación de la tregua, y hasta este momento no ha habido ningún tipo de resultados, y creo lastimosamente que no va a haber sentar un precedente para que esta nefasta decisión y todo lo que ahora estamos viendo es consecuencia de esta mal denominada tregua entre las pandillas. ¿Cómo funciona esto, Ricardo? Porque el fiscal dijo al inicio de su gestión, cuando tomó posición, no dejen solo, pero hace unas 2 semanas dijo, me siento solo, estoy presionado, tengo presiones por investigar. Entonces, ¿podemos exigirle a él o algo más está pasando y el fiscal no tiene capacidad de maniobra? Licenciado, realmente a mí me desconciertan las declaraciones que dio el fiscal en su oportunidad. Realmente ha tenido apariciones públicas, por cierto, a su medio no ha querido asistir, pero a otros medios sí ha llegado. Me llama la atención que prácticamente ha montado 2 sendas conferencias de prensa, prácticamente para lamentarse ante la ciudadanía, ante la población, ante los medios, cuando él tiene toda el monopolio de la investigación. Recuerdo muy bien sus declaraciones que palabras más, palabras menos decía que habían grupúsculos que lo estaban presionando. Pues si él tiene conocimiento de esos grupúsculos, ¿por qué no ejerce la autoridad y la investidura que tiene como fiscal general? Yo creo que, repito, mi apreciación, mi opinión es que existe incongruencia entre lo que dice y lo que hace, y realmente el país no está para mayor tiempo. Realmente creo que ayer, después de tomarse el café y todo lo que estuvieron platicando, tuvieron que haber sentado una posición conjunta, pero realmente cuando usted ve la foto de esa reunión, está la presidenta de la Asamblea Legislativa, que es del partido de gobierno, el presidente de la República, que es del partido de gobierno, el señor Manuel Melgar, exministro de Seguridad y ahora asesor principal del señor presidente. Está el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos cuál ha sido su afinidad partidaria y por qué está en la Corte Suprema. Así que realmente yo de esa reunión no esperaba absolutamente nada, y así ha sido. Las pocas declaraciones que se nos dieron fueron que se van a volver a reunir. O sea, estamos cansados de reuniones sin resultados. El pueblo está pereciendo en las calles, en masacres, en homicidios múltiples, sigue extorsionado
tenemos crisis en el sector de la seguridad pública y lo que se nos dice es que van a tomar medidas excepcionales, pero no tienen un plan, licenciado Domínguez, y disculpe, yo he venido insistiendo que si no se tiene un plan de política de seguridad nacional, de defensa nacional y un plan de criminología para poder atender esta situación, difícilmente vamos a poder resolver esta situación. Lo que estamos a las puertas es que ante la presión y de las pocas medidas que se han puesto en práctica es los estados de excepción que la Constitución de la República lo permite. Ahora, con una reunión como la de ayer, donde la filosofía de izquierda y el partido de gobierno tiene gran influencia, definitivamente pensar que van a tomar acciones de un estado de emergencia y estados de excepción focalizados en los territorios, eso es absurdo. Sería ir completamente en una de las más cruel antagonismos y rechazar todo lo que se ha venido diciendo, cuando el señor presidente de la República nos dijo ayer que vamos en el camino correcto, que el plan de seguridad está funcionando y que está acorde a los resultados que ellos se habían planificado. Entonces, ahí están las grabaciones, ahora todos los medios escritos las publican, y yo creo que no podemos esperar más cuando se nos dice que lo que se esperaba eran casi 7,000 muertos durante el año 2015, los más de 1,500 homicidios que llevamos en este momento, los 10 policías asesinados hasta el día de ayer, se ha tocado a la Fuerza Armada, se ha tocado a custodios, se ha tocado a miembros del CAN, agentes de seguridad privada han fallecido durante los primeros 60 y pico de días que llevamos. Entonces, realmente yo no entiendo cuál es la lógica, a dónde está la ciencia, a dónde está la criminología, a dónde está la criminalística en todo esto, porque realmente yo no entiendo en qué país del mundo, en qué academia, en qué sede policial o en qué instituto de seguridad pública van a avalar las acciones del Ejecutivo o las acciones del Estado salvadoreño en defensa de la soberanía y de la defensa nacional. Ricardo, muchísimas gracias por estas opiniones, estos apuntes importantes sobre el tema que hoy nos compete, este análisis a los 60 días de toma de posesión del fiscal, también relacionado, claro, a la realidad de inseguridad que vive el país. Una inseguridad que también ha tocado a la mujer. Semujer ha sido otra de las instancias que han levantado su voz por el tema del alto número de mujeres asesinadas en el país y cuyos crímenes igualmente quedan en la impunidad. Muy ancha de cementerios clandestinos, de violaciones sexuales, de explotación humana. No podemos quedarnos en silencio, porque el silencio significa complicidad. Necesitamos que estas autoridades, específicamente el ISDEMO, se pronuncien sobre esto y ellos mismos promuevan un llamado a la movilización nacional para que aquí veamos qué es lo que vamos a hacer frente a esta ola de violencia. En el 100% de los casos la violación sexual es planificada. En el 100% de los casos la violación y cualquier expresión de violencia sexual ha implicado el conocimiento de la víctima por parte del víctima. Son voces en relación al tema de la impunidad en el país, un tema que le compete al fiscal general reducir con su actuación. El presidente Sánchez Serén, después de su regreso de Venezuela y luego de ser duramente criticado por abandonar el país tras la masacre de Opico, pues estableció que su gabinete de seguridad va a trabajar en nuevas medidas y que otras, que son las que se han implementado, dice que se van a mantener porque estas están dando resultados. En lo que ha sido contundente el presidente es en no volver a la tregua porque no fue correcto, dice, al reconocer esta situación. El presidente anunció ayer que ha convocado a una reunión a la presidenta de la Asamblea Legislativa, al presidente del órgano judicial, al fiscal general para analizar la declaratoria de estado de emergencia y la implementación de medidas extraordinarias contra la violencia criminal. Lo anterior es una respuesta a la masacre de Opico.
En una conferencia, el presidente mencionó que como jefe de Estado no ha tomado una decisión de implementar medidas de emergencia o extraordinarias y aclaró que por esa razón ha convocado a la reunión. Quiere escuchar lo que se le dice respecto a esto. Lo que sí dio a conocer, y es importante destacarlo, es que las órdenes vinieron justamente de un centro penal, el de Izalco y de Ciudad Barrios. Esto lo quiero destacar bajo el sentido también de que es importante que el partido de gobierno y sus funcionarios dejen de meter la política al tema de la violencia. ¿Por qué? Porque lo que dijeron antes era otra cosa, que era una desestabilización generada por la oposición. A la periodista, cuando pregunta sobre el tema de la tregua, le dicen que eso es partidario, que eso es morbo que beneficia electoralmente o partidariamente a otros, y ahora se está diciendo que las órdenes de asesinato vienen de centros penales, porque se dice que hay elementos de la oposición que hasta estarían trabajando, y lo dijo Medardo González, que no se puede descartar que la derecha esté generando los asesinatos. O sea, casi lo han dicho de una manera directa. O sea, en la medida en que sigamos politizando el tema de seguridad y no entremos realmente a detenerlo con lo que nos garantiza la ley y con las instituciones, esto no se va a acabar. Porque ahora entonces está claro que las órdenes vienen de los centros penales donde se ha invertido dinero para poder poner bloqueadores de señal. ¿Dónde están esos bloqueadores de señal? ¿Dónde está el director de centros penales que dice que todo ha cambiado y que ha mejorado el tema de seguridad, que ahí no hay privilegios y que todo lo de la tregua ya fue desaprobado o ya fue revertido? ¿Cómo siguen saliendo estas llamadas? ¿Cómo es que se establece que han salido de ahí? Es decir, que hay un control pero que no se usa, porque a lo que se está apelando para demostrar esto es al bitácoras de llamadas y grabaciones y controles que tienen en los centros penales. Entonces, si hay alguien que está oyendo y monitoreando las llamadas y dice que se haga un asesinato, ¿por qué no reacciona en prevención y no posteriormente? Pues bueno, hay muchas preguntas alrededor de esto. Esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa sobre estos temas la Presidencia de la República. El país está consternado, el gobierno está consternado, todos estamos consternados. Han existido asesinatos múltiples, pero no había sucedido un asesinato de estas dimensiones. Yo creo que eso es lo que nos tiene preocupados a todos, que nos enfrentamos a bandas criminales que han perdido todo sentido de un ser humano y que están actuando con una irracionalidad. Ese rechazo de la población. Nosotros queremos salirle también al paso a esta reacción del pueblo y decirles que desde un inicio nosotros no hemos tolerado ningún tipo de estas acciones. Todas las medidas que hemos tomado van en el sentido de combatirlos. Aunque algunos digan que estamos en una guerra, pero no queda otro camino. No hay espacios para diálogo, no hay espacios para treguas, no hay espacio para entenderse con ellos. Son criminales y así como criminales hay que tratarlos y hay que buscar primero que no queden impunes estos casos, que el dolor de esas familias que se vieron en el entierro de miles y miles de personas del lugar que lloraban y que pedían justicia, que pedían que no quedara en la impunidad estos casos. Y por eso estamos profundizando en la investigación para dar no solo con los hechores, sino también con los que dirigieron esta acción. Conmocionados, pero no había un solo funcionario en el entierro de estas personas. Entierros que me imagino habrán seguido por los medios de comunicación, los medios a los cuales se acusa de ser parte de la conspiración o de esa percepción del incremento de la violencia, porque ahí no había ningún funcionario en esos entierros. Pero el presidente reacciona ante las duras críticas. Lo importante y destacable de esas declaraciones es que prácticamente estaría entonces quemando los puentes
en lo que algunos otros funcionarios han creído es la salida: diálogo con las pandillas, diálogo con los grupos criminales, negocio con los grupos criminales. El presidente entonces estaría zanjando esto y generando un nuevo momento al decir de sus declaraciones de que no hay más espacio para la teoría de que negociando con ellos hay solución al problema. Está con nosotros el doctor Norman Quijano, diputado del partido Arena. Gracias por darnos espacio, diputado, a esta conversación. Sus opiniones importantes también en esta evaluación que hacemos de los 60 días del fiscal general y en relación a este tema de la violencia. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? ¿Cómo estamos en este tema de la lucha contra la impunidad, la corrupción y la violencia en el país? Cómo no, Rafael, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Un saludo a todos tus televidentes, Rafael. Mira, la está desesperada. Ha llegado un momento de agotamiento del ciudadano salvadoreño que se ve abatido permanentemente por las bandas criminales. Hemos visto asesinatos horrendos, no perdonan mujeres en estado de embarazo, no perdonan niños, no perdonan ancianos. Es decir, ya la ciudadanía pide un basta ya. Yo he escuchado las declaraciones de el profesor Sánchez Serén y personalmente doy mi apoyo para cualquier medida que franquean nuestras leyes, Rafael, para poder combatir con todas las herramientas legales. La Constitución de la República le da amplios poderes al presidente de la República, y el presidente de la República también es el comandante general de la Fuerza Armada, y entre sus misiones constitucionales está no solamente velar por el bien común, sino que lo más importante, garantizar la vida de todos nuestros compatriotas. Nuestra misma Carta Magna, Rafael, en su artículo 2 consigna que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, a la moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la prosperidad, a la propiedad, a la posesión, etcétera. Pero con lo que estamos viviendo, con un alza de prácticamente el 14% de homicidios en lo que corremos de este año, yo creo que el gobierno ha fracasado en todas sus políticas públicas. Como partido estamos siempre dispuestos a tender esos puentes que nos permitan llevarle ese alivio a la ciudadanía salvadoreña, pero debemos de ser francos y decir de que se necesita hablarle con sinceridad y con honestidad a la población. Mira lo que dimos, el decreto legislativo que era el famoso impuesto de las telefónicas, que se habló tanto, casi durante 5 horas en una plenaria, que iba a ser para darles un alivio en sus condiciones económicas a la corporación policial, a los miembros del ejército, etcétera, y después salen con un megatec, después salen con propaganda, después salen con un programa de becas, que yo no estoy en contra que tengamos un megatec, que tengamos becas, pero las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión. Si el impuesto era para la seguridad, ¿por qué había que desviarlo? Y esa es la falta de honestidad del gobierno al dar la cara a la ciudadanía, que le mienten permanentemente, Rafael. Diputado, el presidente dice no hay espacio para diálogo con las maras, o sea, está cortando lo que haya sido un cordón umbilical o un histórico con esta idea de que es posible vencer la situación manejándose en acuerdos con ellos. Pero se puede hacer esto cuando el ministro de la Defensa es el que tuvo un papel importante en esto. ¿Cómo hay que evaluar la situación también? Porque usted mencionaba, él es el comandante general de la Fuerza Armada, pero su ministro es el que estaba metido o el que estaba relacionado a este proceso de la tregua. Rafael, en cualquier sociedad democrática medianamente civilizada, con los desaciertos del general Munguía Payés al frente de la cartera de Seguridad Pública, con esos escandalosos videos que hemos visto de pornografía que atenta contra la moral, contra la ley penitenciaria, bacanales, orquestas hasta de 3 días y todas esas cosas, yo creo que cualquier funcionario por ética debería de renunciar. En cualquier país del mundo dimite, y el presidente, lejos de estar regañando y llamando a los periodistas a que actúen con ética, regaña a una periodista que le hace una pregunta legítima, totalmente legítima, con todo respeto, la señorita o la señora Paola Alemán,
estas cosas laceran la dignidad de los salvadoreños. Si es que quienes están poniendo los muertos y la sangre es la gente, son los salvadoreños, y a ellos es a quienes se les debe el principal respeto, porque ellos son nuestros jefes, son los que nos ponen en estos cargos, son los que nos pagan sus salarios con los impuestos. A ellos es a los que nos debemos, a ellos se les debe el respeto, no a un funcionario que traicionó toda norma ética y que trascendió, te digo, con esos videos, y que no hay justificación para decir que se hicieron en el pasado. Ya basta de estar hablando del pasado, si cuando se asume un compromiso, se asume de cara al futuro y se deja atrás el pasado, haya sido bueno, haya sido mediocre, pues se deja eso y se ve con esperanza el futuro. Pero cuando se están justificando en que se dio en tal fecha, yo creo de que esas cosas a los salvadoreños nos tienen muy golpeados. El viaje del presidente, Rafael, lo mismo hizo en el mes de julio del año pasado. Tiene unas habilidades impresionantes de escapista. Se fue en julio del año pasado durante 20 días a Cuba y nos dejó inmersos en la crisis del transporte. ¿Te recuerdas que los pandilleros habían decretado un paro al transporte? Pues él se fue tranquilamente 20 días a Cuba. Y lo peor de esto es que ni tan siquiera una explicación a la ciudadanía, decirle de cara a la ciudadanía, estoy padeciendo de un problema de salud, no, sencillamente se va y no da ninguna explicación. Hoy se va para Venezuela a conmemorar un aniversario del fallecimiento del hombre que tiene a Venezuela en el fondo del abismo, que ha tocado fondo, que una nación que ha entrado en una profunda crisis social y económica gracias a ese señor que Dios dio cuenta de él en su momento, y se va y deja aquí. Y no solamente se va él, se va el señor Lorenzana, se va la señora Norma Guevara, se va la señora Lorena Peña, se va el señor Medardo González, se va el señor Merino. Alguien me dijo que iban en un vuelo privado. ¿Cuántos cientos de miles de dólares cuestan esos hoteles, esas comilonas, esos vuelos, y dejar aquí a la familia allá en Opico, ni tan siquiera un representante del gobierno? Mira, yo creo que el FMLN se le olvidó su carta de principios, si es que la tienen. Siguen siendo siempre un partido de una ideología marxista, eso no lo vamos a olvidar ni lo vamos a dejar pues para otras circunstancias. Lo cierto es de que los salvadoreños ven con estupor este tipo de acciones. Así que yo creo de que hoy venga y que anuncie todas estas medidas, pues esas son las medidas que estábamos esperando desde el primer día que tomó posesión. Diputado, usted le está dando viabilidad a una petición de algunos ciudadanos del tema de quitarle la dirección al DUI como una medida también extraordinaria en este momento que se vive la violencia. ¿Es eso posible, factible? ¿Generará algún resultado positivo? Rafael, yo tomé esta iniciativa porque visito permanentemente el territorio, a veces a nivel nacional, a veces en el departamento. El sábado en la mañana estaba en Rosario de Mora entregando unas láminas a familias. El sábado en la tarde estaba en Paraíso de Osorio. Escuché 2 quejas de un municipio vecino cuando venía ya de retorno. Este sábado 18 días estaba en el Painal y así te podría comentar tantas cosas. Y el ciudadano me dice, doctor, ayúdenos porque el DUI se ha convertido en un instrumento de muerte. El DUI se establece a través de la ley especial reguladora de la emisión del documento único y de identidad, responsabilidad que se le dio al Registro Nacional de las Personas Naturales. Esta ley dice, Rafael, en el artículo 4, sobre todo en los incisos F y G, que el DUI tiene que tener la residencia, así como el departamento y el municipio donde reside el ciudadano. Pero la situación de inseguridad en el país cobró más de 6.600 vidas el año pasado y ya llevamos más de 1.300 en este año que apenas llevamos 8 días del mes de marzo. Y muchos de estos crímenes, Rafael, están relacionados con la disputa de los territorios de las diferentes pandillas que operan en el país. Alguien me decía, pero cuando la policía para a un ciudadano y le pide su DUI, hombre, si es que el ciudadano está entre 2 situaciones, si no lo lleva, lo reprende o lo puede castigar la policía o lo capturan como sospechoso, y si lo lleva y cae en manos de los pandilleros y está en mal momento en un lugar inapropiado, pues paga con su vida. Entonces han muerto miles de salvadoreños por estas circunstancias. Si alguien me dice, mire, pero si la policía
Rafael, estamos en la era de la informática, de las comunicaciones, donde tú puedes estar en la China y te comunicas minuto a minuto con tus familias, incluso a veces a un costo económico bastante comprensible, diría yo, pues bajo, para ver una comunicación de esa naturaleza. Si alguien va a hacer una transacción ante alguna institución pública o privada, tiene que accesarse a una base de datos. Allí tiene el nombre de la persona y tiene el número del documento único de identidad, y con eso accesa a una base de datos y dice, bueno, este señor vive en tal lugar, en la colonia Montecristo, en la colonia Los Conacastes, en la Campanera, y detectan la dirección, pero no se lo das al pandillero, porque es el que mata. Yo he conocido 3 casos de gente cercana a mi persona que por no poner en riesgo a sus familias, no menciono ni lugares, ni nombres, Rafael, pero que los asesinaron. Uno de ellos que lo conocí desde los 4 años y lo han asesinado a los 24 años, porque se movió de un lugar a 1,5 kilómetros de distancia donde operaba otra pandilla y él iba a ver a su compañera de vida con quien tenía un hijo. Entonces, así como cuando alguien va a hacer, una transacción comercial y entrega el plástico de la tarjeta de crédito, y allí te verifican si la tarjeta no está cancelada, si está habilitada, si tenés disponibilidad de crédito, etcétera. Todo eso se puede hacer con la tecnología moderna. Yo no estoy diciendo que quiten de la base de datos del Centro Nacional de Registros o del padrón electoral. Eso puede estar, pero no debe de estar el lugar de residencia. Tiene que tener el domicilio, que puede ser Cucatancingo, que puede ser Aguilares, que puede ser El Painal, etcétera, pero no debe de tener el lugar de residencia, porque eso es lo que causa la muerte de miles de compatriotas. Diputado, yo introduje esta iniciativa con buen ánimo, con la mejor voluntad de dar mi aporte. Es una facultad que los diputados nos da la Constitución en el 133 Ordinal 1, y muy creo amable. de que he recibido tantas llamadas, Rafael, que me dicen, doctor, gracias, ojalá que los diputados, ya he escuchado alguna crítica de la señora diputada doña Jacqueline Rivera, pues yo lo único que les pido a los señores del FMLN y el resto de fuerzas políticas, que lo estudiemos, que veamos la viabilidad, que no hagamos que como es norma del Partido Arena hay que rechazarlo. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por participar, muy amable por estar con nosotros y permitirnos estas opiniones. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para revisar su WhatsApp y su comunicación telefónica sobre este tema que ya lo hemos puesto en la ruta, y ahora es importante escucharle también a usted como ciudadano. El poder está en los ciudadanos, ya volvemos.